Un saludo a todos ustedes, hermanos de la comunidad de San Mateo, hermanos que nos acompañan y nos siguen en todas las transmisiones que compartimos con ustedes en las redes sociales. Quiero reflexionar con ustedes en este momento de reflexiones desde la fe, un texto tomado de la carta a los Hebreos. Escuchemos el pasaje bíblico, es el capítulo 12, versículos 4 al 7, y después reflexionemos juntos algunos puntos importantes. La carta a los Hebreos nos dice: Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, antes que todo, vale la pena recordar que estas comunidades a las que se dirige la carta estaban pasando tiempos difíciles, estaban sufriendo persecución, críticas, amenazas a causa de la fe en Jesús. Entonces muchos de ellos estaban dando marcha atrás, estaban alejándose de la fe, u otros estaban expresando también su sentir y diciendo: ¿acaso Dios nos está castigando? ¿O por qué tenemos que enfrentar todo esto? No olvidemos que la carta a los Hebreos trata de animarlos a estas comunidades en esas circunstancias ante las persecuciones que sufrían. Y sí, efectivamente, sus sufrimientos no eran fáciles, no son fáciles de soportar. Y lo que les recuerda es decir: Dios los ama como un padre. Y vean esas circunstancias, dice, más como una corrección antes que como un castigo. Él es un padre que corrige y prueba a sus hijos por amor para que su fe sea más madura, más fuerte cuando superen esos sufrimientos y dificultades. Finalmente, esto es parte de la vida y es parte también de nuestro ser cristiano. Hemos crecido, y esto viendo la propia experiencia, muchos de nosotros, con esas expresiones que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando de niño te decían: si no te portas bien, Diosito te va a castigar. Y entonces vemos que si algo malo sucedía, pues entonces era un castigo de Dios. Y eso se nos va quedando en la memoria, en nuestra conciencia. Pero es realmente Dios quien castiga, es realmente responsable de todo lo malo que nos pasa, o está buscando hacernos el mal. Yo creo que la carta a los Hebreos lo expresa de esa manera. Dice, es como la corrección del padre a un hijo. Ciertamente, dice, en su momento a ninguno le causa alegría, dice, pero a la larga le trae también beneficios. Una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta en esta reflexión es que nuestra relación con Dios muchas veces proyectamos hacia Él todo lo que humanamente nosotros entendemos, vivimos y experimentamos. Esto es, que los sentimientos humanos, por ejemplo, la alegría, el amor, el odio, la compasión, el coraje, solemos ponerlos también en el corazón de Dios, y como si Él pensara la misma forma que nosotros. No hay que olvidar que Él está por encima de esto. Y también la justicia la ponemos desde nuestros criterios. Queremos que Dios se comporte de la misma manera, pero una vez más insisto, Él está más allá de todo esto. A Dios también podemos hacerlo responsable de todo lo que nos pasa, bueno o malo. A veces en lo malo, una forma de enfrentar las responsabilidades es decir, y usamos expresiones como esta, decir, si Dios así lo quiso, era voluntad de Dios, si Dios quiere, Diosito me castigó. Y entonces con eso parece ser que nos resignamos a aceptar el sufrimiento y a decir, las cosas son así y no queda más. Pero también podemos decir, en el sentido positivo, que nuestros logros no dependen de nosotros, sino de Él. Cuando humanamente, y con responsabilidad, yo creo que vale la pena enfrentar cada situación. Si para mal, también hacerse uno responsable y decir, sí, fui yo
quien tomó esa decisión. Sí, son las consecuencias de mis actos los que me llevaron a ponerme en una situación difícil. Eso es responsabilidad y eso nos ayuda a crecer y no simplemente decir, pues es culpa de Dios. Y en sentido positivo, pues también de reconocer el esfuerzo, el logro, la lucha que uno tiene por lograr ciertas cosas, ciertos triunfos, éxitos, metas en la vida. Dios siempre estará ahí para nosotros, siempre nos va a ayudar. Pero pues también humanamente, pues nosotros tenemos mucha responsabilidad en lo bueno y en lo malo que nos pasa. Termino esta reflexión. La carta a los Hebreos no habla de castigo, habla de corrección, que para muchos de nosotros a veces nos suena igual. También es cierto que muchas veces, proyectamos, ya lo mencioné esto, en Dios nuestros sentimientos, nuestros miedos, experiencias, buenas o malas, y eso a veces pues nos limita mucho en la forma de comprender. Si bien hay situaciones en las que uno quisiera de verdad que Dios castigue, sobre todo cuando uno ve tanta maldad, abusos, cuando uno ve injusticias, cuando vemos personas que no se tocan el corazón para destruir a la vida, para destruir a las personas, pues uno quisiera que Dios actuara, pero yo creo que Él en su sabiduría, en sus proyectos, tendrá para cada quien lo que cada uno merezca, de acuerdo a sus acciones y a su actuar en esta vida. Dejémosle pues esto a Él. Una vez más, recordemos que Dios está más allá de nuestros parámetros humanos. Jesús nos ha venido a hablar de un Padre amoroso, un Padre misericordioso, capaz de dar la vida por sus hijos y capaz de entregar a su propio Hijo, al único Hijo que Él amaba, al único Hijo para salvarnos a todos. La corrección de un hijo no significa que no lo amas. A menudo es precisamente porque lo amas la razón por la cual lo corriges. Y aunque, como dice la carta a los Hebreos, al momento no nos causa ninguna alegría que nos llamen la atención, a la larga pues nos traerá beneficios. Sigamos pues reflexionando cómo es nuestra relación con Dios, cómo lo consideramos a Él, qué tanta confianza tenemos o miedo, qué es lo que nos mueve pues a tener esa confianza, esa relación con Él. Y pues a seguir creciendo en la madurez, en la fe, y a saber enfrentar las dificultades, pero también las alegrías de la vida. Me despido de ustedes deseándoles paz, deseándoles también mucha fortaleza en la fe, y que el Señor nos ayude a salir adelante de toda y cualquier dificultad que nos toque enfrentar. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.